Hola a todos, bienvenidos a Virus Fuera Conocimiento Adentro. Mi nombre es Luz Eliana Bendaño y el día de hoy los estaré acompañando en este podcast donde hablaremos acerca de nacionalismo y xenofobia en tiempos de cuarentena. Para esto tenemos un invitado muy especial, él es David Nieves, historiador egresado de la Universidad del Rosario, quien nos va a hablar un poco acerca de este tema. Hola David, ¿cómo estás? Hola Luz, me encuentro muy bien, gracias. Acá pasando la cuarentena. Eh, Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a las personas que nos están oyendo. Qué bien David, me alegra muchísimo. Bueno, en primer lugar, me gustaría que nos ayudaras un poquito a ponernos en contexto, explicándonos muy brevemente lo que es el nacionalismo y la xenofobia. Bueno, en un primer momento creo que podemos entender el nacionalismo como un producto en desarrollo constante, sobre todo en los procesos de conformación de los estados nacionales que conocemos actualmente, que comenzó alrededor de finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, en donde se buscan estrategias por parte de las élites para resolver problemas de administración, para crear una conciencia nacional común, que todos los ciudadanos nos identifiquemos sobre, digamos, la misma bandera, el mismo himno. Los que son los himnos y las banderas son productos que digamos, usa el Estado, usa las élites para que nosotros nos identifiquemos y consigamos una conciencia nacional común. Y en cuanto a la xenofobia, también podemos remitirnos incluso a los nazis, que es este miedo al otro que no es nacional, ¿no? Que no es ni conacional. En ese sentido, pues podemos ver, por ejemplo, en el caso de los nazis, pues el odio era a todo aquel que no perteneciera a la raza aria, a la raza alemana. No es solamente un odio a lo que no es nacional, sino un odio a lo diferente. Puede ser diferentes etnias, diferentes culturas, incluso diferentes religiones. Muy bien, David. Y entonces, en este sentido, ¿qué diferencias históricas se evidencian en la sociedad colombiana antes y durante la pandemia, pues precisamente frente al nacionalismo y a la xenofobia? Bueno, en el caso colombiano es muy particular frente al nacionalismo, porque el nacionalismo colombiano no es algo tan desarrollado como en otros países, digamos, europeos o en el mismo Estados Unidos. Digamos que el nacionalismo colombiano es algo que viene a tomar fuerza, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XIX, desde 1880 más o menos, y en 1886 específicamente, intentó crear una idea de lo nacional a través de la Iglesia Católica, a través de un retorno hacia lo español, con la España como la madre patria, y es un proceso que siguió durante mucho tiempo, casi más de 100 años, hasta la conformación de la Constitución del 90, ¿no? Sin embargo, cuando vemos Colombia, estamos observando que no tenemos una identidad como colombianos, más allá de, pues, nacer acá, y de pronto cuando juega la selección o digamos, acá somos muy regionalistas, entonces el tema del nacionalismo es bien complejo acá. Es eso antes de la pandemia, y ahorita después de la pandemia es un poquito más complejo aún, porque que todos estamos encerrados primero ahí. Entonces, si no está la selección, si no juega la selección, entonces no tenemos cómo identificarnos colombianos. Si no estamos afuera del país, esa es otra. Cuando estamos fuera del país, ahí sí somos colombianos, pero cuando estamos dentro, nos cuesta un poquitico más. Y en cuanto a la xenofobia, pues es una cosa que va ligado también a lo del nacionalismo, y es que de pronto acá el sentimiento nacionalista, ya de pronto usando el sentido peyorativo del concepto, se ha vuelto un poquito más fuerte con el tema de los venezolanos, ¿no? Mucha gente cuando va en la calle sabe identificar a un venezolano o por simple sospecha, es como ese miedo, ya es como un rechazo xenófobo a que usted no es como yo, usted no es nacional, usted no debería estar acá, y tras del hecho ahora, eso desde antes, y tras del hecho ahora, pues se le asocia mucho con el virus, ¿no? Entonces, como es venezolano, ese no tiene casa, ese va andando de un lado para otro, ese es migrante, entonces está esparciendo el virus, nosotros estamos encerrados y ese como si se está moviendo, entonces es un factor de contagio. Entonces es una cosa muy complicada también porque si generalmente se busca con un culpable, ¿no? Y el culpable generalmente tiende a ser el que no es nacional, el migrante. En ese sentido, sí uno puede ver una diferencia, un antes y un después. Antes, digamos que había sentimientos de odio que ya veníamos, digamos, viendo, pero ahorita desde la pandemia es una cosa que se ha visibilizado muchísimo más. David, y con esto que tú nos explicas, ¿consideras que es posible evidenciar actitudes nacionalistas o xenófobas en redes sociales? Y si es posible, ¿estas pueden incrementar a raíz de la pandemia?
Pues a raíz de la pandemia, claro que sí, pues como te contaba ahorita, acá en Colombia siempre pues hemos tenido como un recelo no solamente regionalista, sino lo que es de afuera. Entonces, obviamente ahorita que hay una crisis, vamos a echarle la culpa a todos los. Incluso yo creo que hay casos dentro de la misma Colombia en donde si yo me voy de una región a otra, entonces van a decir que es factor de contagio, entonces va a empezar como si una xenofobia en ese sentido de que ese no es de acá, entonces sáquenlo y quememos su casa, porque incluso ha pasado, hay noticias por ahí de que han quemado casas de gente. Y en redes sociales, pues peor, porque las redes sociales te dan ese sentido de anonimato, en donde tú simplemente estás escribiendo y crees que no le estás haciendo daño a nadie, pero cuando tú miras, por ejemplo, una noticia en cualquier portal, en Facebook, por ejemplo, que te salga, y es una noticia sobre venezolanos y coronavirus y un montón de comentarios de odio abajo. Y ese odio después se va transmitiendo a nuestra cotidianidad, ¿no? Porque igual lo estamos viviendo, una crisis terrible, le estamos echando la culpa al que vemos que no es como nosotros. Entonces, es un poquito complicado porque de pronto son actitudes que ya estaban y que ya veíamos a diario y que mucha gente de pronto no las está dando a la luz, por ejemplo, pero ahorita es mucho más visible. Yo creo que es un poquito de ambas, que se va a incrementar ese odio a través de redes sociales y a través de, pues obviamente, nuestra cotidianidad, pero es algo que también se está visibilizando más, ¿no? Porque siempre es más fácil echarle la culpa a alguien más que a nosotros mismos. David, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Es muy interesante todo esto que nos planteas alrededor de estos dos temas y de cómo no solo podemos identificarlos en nuestras actitudes diarias, sino también a través de espacios como nuestras redes sociales. Muchas gracias a ti, Luz, por la invitación y muchas gracias a nuestros oyentes y hasta la próxima. A nuestros oyentes queremos recordarles que pueden escuchar nuestros demás podcasts de esta serie, Virus Fuera, Conocimiento Adentro, donde vamos a tratar muchos otros temas muy interesantes también que giran alrededor de la pandemia que estamos viviendo. Muchísimas gracias y hasta luego.